1984, por George Orwell, parte 18. De pronto tuvo Winston la profunda convicción de que uno de aquellos días vaporizaría a Nasime. Es demasiado inteligente. Lo ve todo con demasiada claridad y habla con demasiada sencillez. Al partido no le gustan esas personas. Cual día y cualquier día desaparecerá. Lo lleva escrito en la cara. Winston había terminado el pan y el queso. Se volvió un poco para beber la terrina de café. En la mesa de la izquierda, el hombre de la voz estridente seguía hablando sin cesar. Una joven que quizá fuera su secretaria y que estaba sentada de espaldas a Winston, le escuchaba y asentía continuamente. De vez en cuando Winston captaba alguna observación como «¿Cuánta razón tienes?» o «No sabes hasta qué punto estoy de acuerdo contigo». En una voz juvenil y algo tonta. Pero la otra voz no se detenía ni siquiera cuando la muchacha decía algo. Winston conocía de vista a aquel hombre, aunque solo sabía que ocupaba un puesto importante en el departamento de novela. Era un hombre de unos 30 años con un poderoso cuello y una boca grande y gesticulante. Estaba un poco echado hacia atrás en su asiento y los cristales de sus gafas reflejaban la luz y le presentaban a Winston dos discos vacíos en vez de un par de ojos. Lo inquietante era que del torrente de ruido que salía de su boca resultaba casi imposible distinguir una sola palabra. Solo un cabo de frases comprendió Winston. Completa y definitiva eliminación del goldsteinismo, pronunciado con tanta rapidez que parecía salir en un solo bloque como la línea, fundida en plomo de una linoptipia. Lo demás era solo ruido, un cuac, 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 cuac. Y sin embargo, aunque no se podía oír lo que decía, era seguro que se refería a Goldstein, acusándolo y exigiéndole medidas más duras contra los criminales del pensamiento y los saboteadores. Sí, era indudable que lanzaba diatribas contra las atrocidades del ejército euroasiático y que alababa al Gran Hermano o a los héroes del Frente Malabar, fuera lo que fuese. Se podía estar seguro de que todas sus palabras eran ortodoxia, pura insox 100%. Al contemplar el rostro sin ojos con la mandíbula en rápido movimiento, tuvo Winston la curiosa sensación de que no era un ser humano, sino una especie de muñeco. No hablaba del cerebro de aquel hombre, sino su laringe. Lo que salía de ella consistía en palabras, pero no era un discurso en el verdadero sentido, sino un ruido inconsciente como el cuac, cuac de un pato. Sime se había quedado silencioso unos momentos y con el mango de la cucharilla trazaba dibujos entre los restos del guisado. La voz de la otra mesa seguía con su rápido cuac cuac, fácilmente perceptible a pesar de la algarabía de la cantina. Hay una palabra en neolengua, dijo Sime, que no sé si la conoces, patablar, o sea, hablar de modo que recuerde al cuac cuac de un pato. Es una de esas palabras interesantes que tienen dos sentidos contradictorios. Aplicada a un contrario, es un insulto. Aplicada a alguien con quien estés de acuerdo, es un elogio.
No cabía duda, volvió a pensar Winston, así me lo vaporizarán. Lo pensó con cierta tristeza, aunque sabía perfectamente que Sime lo despreciaba y era muy capaz de denunciarle como culpable mental. Había algo sutilmente malo en Sime. Algo le faltaba. Discreción, prudencia, algo. Algo así como estupidez salvadora. No podía decirse que no fuera ortodoxo. Creía en los principios del INSOC, veneraba al gran hermano, se alegraba de las victorias y odiaba a los herejes, no solo sinceramente, sino con inquieto celo, hallándose al día siguiente hasta un grado que no solía alcanzar el miembro ordinario del partido. Sin embargo, se cernía sobre él un vago aire de sospecha. Decía cosas que debía callar. Leía demasiados libros. Frecuentaba el Café del Nogal, guarida de pintores y músicos. No había ley que prohibiera la frecuentación del Café del Nogal. Sin embargo, era sitio de mal agüero. Los antiguos y desacreditados jefes del partido se habían reunido allí antes de ser purgados definitivamente. Se decía que al mismo Goldstein lo habían visto ahí algunas veces hace años o décadas. Por tanto, el destino de Sime no era difícil de predecir. Pero, por otra parte, era indudable que si aquel hombre olía solo por 3 segundos las opiniones secretas de Winston, lo denunciaría inmediatamente a la policía del pensamiento. Por supuesto, cualquier otro lo haría. Sime se dará más prisa. Pero no bastaba con el celo. La ortodoxia era la inconsciencia. Sime levantó la vista. Aquí viene Parsons, dijo. Algo en el tono de su voz parecía añadir, ese idiota. Parsons, vecino de Winston en las casas de la Victoria, se abría paso efectivamente por la atestada cantina. Era un individuo de mediana estatura, con cabello rubio y cara de rana. A los 35 años tenía ya una buena cantidad de grasa en el cuello y en la cintura, pero sus movimientos eran ágiles y juveniles. Todo su aspecto hacía pensar en un muchacho con excesiva corpulencia, hasta tal punto que, a pesar de vestir el mono reglamentario, era casi imposible no figurárselo. Con los pantalones cortos y azules, la camisa gris y el pañuelo rojo de los espías. Al verlo, se pensaba siempre en escenas de la organización juvenil. Y en efecto, Parsons se ponía shorts para cada excursión colectiva o cada vez que cualquier actividad física de la comunidad le daba una disculpa para hacerlo. Saludó a ambos permíteme, con una alegre hola hola y sentóse a la mesa esparciendo un intenso olor a sudor. Su rojiza cara estaba perlada de gotitas de sudor. Tenía un enorme